¿sí? Porque lo más probable es que si tiene grupo familiar, va a ser un grupo familiar que lo acusa y que lo acosa constantemente, ¿sí? Qué interesante. ¿Cuál es la diferencia de los grupos de autoayuda? Que las personas ni son acusadas ni acosadas, que es lo que hace la familia y la sociedad. Acusa y acosa a los adictos, a cualquier cosa, ¿sí? Lo señala. ¿Y qué es lo que hacen los grupos de ayuda mutua, de autoayuda? Los entienden y los atienden, que es realmente lo que requiere un adicto, ¿sí? Que los entiendan, que están enfermos. Porque dicen, anda así porque quiere. No es cierto, ¿quién quiere andar en esas condiciones? ¿Sí? ¿Sí? Y en el grupo no. En el grupo los entienden y los atienden. Se entienden entre ellos Se mismos. entienden, Ahí son están los pares, doctores. pues. Ahí están puros doctores, ¿no? Hay una forma muy sencilla de entenderlo. ¿Quién va a un grupo? El que tiene problemas de consumo, el que tiene problemas de adicción. Nadie va a un grupo de autoayuda porque se le hinchó un tobillo o porque le duele un codo. No, va porque tiene problemas. Entonces, ¿para qué preguntarle por qué vienes? No tiene caso. Hay que entender que viene porque tiene un trastorno en su vida de algún tipo por el consumo de sustancias. Y hay que atenderlo como tal. En su experiencia, doctor, ¿cuál usted considera que es el principal estorbo para que un drogodependiente se rehabilite? Bueno, hay factores familiares y hay factores sociales. El que un individuo adicto sea acusado y acosado constantemente es un motivo para que el adicto persista en su consumo. Qué interesante. Por eso Sí. muchas veces la familia se convierte en uno de los primeros estorbos. No porque deseen ser un estorbo, sino No porque lo saben. no te levantas y otra vez llegaste tarde y otra vez andas igual y otra vez y tras. ¿No? A ver si ya, a ver cuándo. Y en la calle, la sociedad es No, y igual. justificadamente se Sí. pueden ganar esos reclamos. Y ¿no? la sociedad, todos los reclamos son justificados. ¿Por qué en qué fundamentan? ¿Por qué la familia reacciona de esas dos maneras? La primera es ignorancia. La gente no sabe de adicciones. ¿Sí? No sabe. ¿Sí? En primer lugar. En segundo lugar, la desinformación. La gente está mal informada sobre las adicciones. ¿Sí? Y en tercer lugar, ¿qué pasa? El individuo no está llenando las expectativas que la familia tiene de él. ¿Sí? No está llenando en un mínimo las expectativas de él. Luego se agrega otra cosa. A la ignorancia, a la desinformación y a ese rompimiento de las expectativas se agrega otra cosa. La presión de los grupos sociales al que pertenece la familia. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere dar una opinión y una solución. Hazle esto otro, quítale esto, córrelo, súbelo, llévalo, intérnalo. 1000 cosas, ¿sí? Toda la gente tiene una solución. Con muy buena intención, pero con muy malos resultados. Y el resultado es que el individuo persiste. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? En el caso de los adictos a cualquier sustancia, tienen 2 sentimientos básicos. Uno, el sentimiento de soledad. Se sienten solos, ¿por qué? Porque sienten que nadie los entiende. Si mi familia, a la que yo quiero y a la que me quiere y a la que yo crecí, me hostiga, me acosa, me acusa, me rechaza, estoy solo. ¿Sí? ¿Y qué hago? Juntarme con otros que se sienten solos. Por eso el consumidor se agrupa, ¿sí? Pero con puros iguales.
No le está diciendo la mamá, no te juntes con el Omar. Y todavía no termina de decirle, ya pasó el Omar y se fue con él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay afinidad afectiva entre ellos, afinidad social incluso. Porque ¿qué otro sentimiento tiene el adicto? El sentimiento de quiebra moral. ¿Sí? Nadie me quiere, no tengo nada. Por eso vienen los suicidios. Por un sentimiento de soledad y quiebra moral. Y es donde participan en mucho los grupos de autoayuda. Los grupos de autoayuda, ¿qué hacen? Te mitigan ese sentimiento de soledad. ¿Sí? Yo le pregunto a una persona que yo atiendo y que le sugerí que fuera al grupo, llega y le pregunto, ¿de qué grupo eres? Estoy grupo del Firme Voluntad. Oye, ya no estás solo, ya eres de un grupo. Es una pandilla. Sí, cambiaste la pandilla consumidora contra bola locos que no consumen, pero estás agrupado y estás mitigando tu sentimiento de soledad. Somos creados para vivir en comunidad. Seguro, somos biopsicosociales, pues. Y luego se las cambio. Oye, ¿y cuál es tu grupo? No, mi grupo es el viviendo sobrio. ¿Sí? Oye, ya no estás en quiebra, ya tienes un grupo. Entonces, el integrarse a un grupo de autoayuda con esa atención, ese entendimiento y atención que tienen hacia ellos, les mitigan el sentimiento de soledad y el sentimiento de quiebra. ¿Y qué pasa con los adictos? Empiezan a creer que ese es su lugar y ahí se quedan. ¿Dónde empieza la recuperación? Cuando ellos empiezan a creer que hay un lugar donde pueden solucionar su problema. Sí. Ahí empieza. Cuando ellos empiezan a creer. Donde tienen la confianza que hay un lugar seguro, que los entienden, que hay empatía, que hay camaradería, que no los hermandad. hostigan, que no los acosan, que no los acusan, que no hay resentimientos. ¿Sí? Sí, y eso difícilmente, doctor, puede ser el hogar, ¿verdad? Porque por la naturaleza de la convivencia del día a día del hogar, pues, para empezar, no es lo mismo un grupo de Alcohólicos Anónimos que un hogar, ¿verdad? Como tal, son distintos. No es porque... No es que la familia esté mal, sino que por la naturaleza misma es casi difícil no juzgarse, no reclamarse. No, y es que a través del transcurso del tiempo de la adicción, el individuo va dejando una estela de transgresiones, ¿sí? Donde transgrede sus propias reglas, transgrede las reglas de la familia, donde ofende, insulta, agrede, ¿sí? Y transgrede las reglas de convivencia de la sociedad. Por eso incluso hasta en la calle, los adictos aún en recuperación, a veces son acosados y acusados. Y que ya no te acuerdas cuando andabas y ahora sí andas, no quieres salir del grupo. Y que ya no te acuerdas cuando hiciste esto y esto otro. La misma familia y la sociedad resentidas por sus conductas transgresoras lo siguen acosando y acusando. Doctor, ¿qué pasa con estas madres de familia o padres de familia, pero regularmente son las mamás, que al ver esta imposibilidad de su hijo de salir adelante, o verlos intoxicados, o verlos cómo están quebrando sus sueños, físicamente se están deteriorando, y en ese auxilio se empiezan a abandonar a ellas mismas, abandonan sus sueños, su vida, sus relaciones, su salud, y se van desbordadamente en un intento de rescatar a un hijo que al parecer la droga lo está consumiendo cada día más, y cuando menos se dan cuenta estas señoras o estos señores, pues tal parece que tienen una adicción a su propio hijo. Bueno, sí, eso se llama codependencia. La codependencia es un trastorno psicológico primario, ¿sí? Generado por una conducta reactiva a las malas conductas
que tiene el adicto. Tiene 2 síntomas psiquiátricos muy pesados, que es la angustia y la depresión. La angustia es el temor a que pase lo peor. Es un temor, una ansiedad anticipada a que vaya a pasar lo peor. No sabes qué es lo peor, pero ya estás preocupado. Y la depresión es el cansancio que produce esa angustia en las personas, un cansancio moral que produce esa angustia en las personas. Luego hay 2 síntomas psicológicos que son iguales de pesados, que es la culpa y la vergüenza. El codependiente carga con la culpa. Quien sea, puede ser la mamá, puede ser el papá, o pueden ser todos los de la casa, ¿sí? Todos pueden sentir una culpa de lo que está pasando con el adicto. Y la vergüenza. Tener que enmascarar, que ocultar la realidad de lo que está pasando con ese miembro de la familia. ¿Cómo liberarse de la culpa? A eso se le busca solución. Los codependientes buscan una solución y tienen trastornos de conducta. ¿Qué hacen? Tratan de minimizar la situación, de enmascararla, mientras se desesperan con conductas hiperresponsables, queriendo solucionar las cosas. Primero las enmascaras, mientras se vuelven locos queriendo solucionarlas. Las enmascaras mientras las buscan solución. Y eso produce mucha fatiga y que llega a traducirse en malestares físicos, como dolores de cabeza, migrañas, insomnios, taquicardias, palpitaciones, sensaciones de ahogo, sofocaciones, la famosa gastritis, la colitis, malestares de la piel, ronchas, neurodermatitis que no se quitan con nada, ¿sí? Malestares en las mujeres sobre todo, malestares en el vientre, hinchazón en el vientre, ¿sí? Y muchos trastornos digestivos, fatiga, cansancio, ¿sí? Que son molestias orgánicas, fíjate qué bien. Uh-huh. Son molestias orgánicas por lo que la gente va a consulta con los médicos, ¿sí? Y ahí anda con el neurólogo porque tiene migraña. Y ahí anda con el cardiólogo porque tiene taquicardia y palpitaciones. Y ahí anda con el gastroenterólogo tomando meprazoles y tomando todo lo que haya para eso. Y ahí anda con el ginecólogo porque le hincha el vientre. Y ahí anda con el gastroenterólogo porque tiene diarreas y estreñimientos, o porque ya tiene molestias hemorroidales, o porque tiene fatiga, cansancio, ahí anda poniéndose bellodectas por su cuenta, y todas esas cosas que no se curan. No curan con tratamiento médico, medicamentoso inmediato. Se sedan, se limitan, reducen las molestias. Pero al mayor descuido ahí están otra vez, que necesitan otro tipo de manejo psicoterapéutico. A veces requieren manejo también medicamentoso para reducir los síntomas y que puedan integrarse a un plan psicoterapéutico o un plan igual de familias, por ejemplo, los grupos de familias unidas, los grupos de familias Al-Anon, son maravillosos para eso. Pero resulta que la conducta es igual que la del alcohólico o que la del drogadicto. La negación y la resistencia. Aceptar que tienen un problema que tienen que atender. Y así como el alcohólico o el drogadicto se resiste a ir a los grupos de autoayuda, la familia también. ¿Y qué te dicen cuando les dices que vaya a un grupo? Si yo no estoy loco, con que el Manuel deje de tomar, yo con eso me compongo. Y resulta que un día el adicto deja de consumir, se integra a algún grupo y empieza, cualquier grupo, incluso a veces grupos religiosos,
si son grupos religiosos que son bien llevados, son muy buenos para el individuo, porque empiezan otra vez a creer, que es donde empieza la recuperación. A creer lo que quieran, pero a creer, ¿sí? Y resulta que el adicto se integra a un grupo de recuperación, ¿sí? Como haciendo unidad, que mitiga la unidad, mitiga la negación, que se integra a un grupo de servicio que mitiga la resistencia a aceptar que tiene un problema que tiene que atender, ¿sí? Y le rompe la negación, y resulta que la familia sigue en negación y en resistencia. Y vienen los choques ahí entre el adicto y la familia, ¿sí? Ahora no quieres salir del grupo, ¿sí? Ahora te la quieres llevar en el grupo. Y viene la constante, el reproche. El reproche de la familia, o sea, porque el individuo está yendo a un grupo. Lo mismo le pasa muchas veces, doctor, a la esposa del alcohólico, ¿no? O del adicto. Sí. Ya que está avanzando, superándose, motivado, al rato le empieza a decir la mujer, no, hombre, estaba mejor cuando andaba borracho. Así es. Vale más que te regresa a pistear otra vez. Y van a llegar las 8 de la noche, que es la hora de irse al grupo. Y, ay, mi mamá me dijo que necesitaba tal cosa. Y ahí van. Ay, necesito que me lleves al súper. Ay, el chamaco necesita tal cosa. A las puras 8 que el individuo se ve al grupo. No es más que sabotear las cosas. Pero otra vez, todo eso es inconsciente, involuntario. Es generado por la ignorancia y por la desinformación de las personas. Yo he oído cosas terribles de que, no, doctor, fue al grupo y resulta que se volvió más loco de lo que estaba. Los del grupo lo volvieron loco. Y no es cierto, pues, no puede ser cierto eso, ¿sí? Pero por eso deben de ir a la par, ¿no? Es lo ideal. Al ser un problema del individuo que empapó a la familia o a la pareja, lo correcto sería, si el individuo va a una reunión de AA, de Narcóticos Anónimos, religioso, donde quiera, donde encuentre su red de apoyo, pero su cónyuge o sus hijos o su familia no entran también en un proceso, pues lo más probable es que vayan... una ruptura. Hay una ruptura en las relaciones interpersonales. Sí, eso pone en riesgo a la desintegración de una familia, a la desintegración de una familia, a la separación de una familia. No es raro que eso suceda. Yo les digo a mis pacientes mujeres codependientes, ¿por qué hablo de mujeres? Porque ellas son las más vulnerables a tener codependencia. ¿Por qué? ¿Porque es más emocional la mujer? No, porque ellas nos producen. Ellas nos fabrican en su vientre, con sus células, con sus nutrientes, con su sangre. Somos más de ellas que de nadie más. Entonces, lógicamente, ellas ¿qué están haciendo? Preocupándose por el producto que ellas. Y aparte nos crían, nos alimentan, nos crían, nos cuidan, hasta que nos comparten con la sociedad a través de los grupos escolares. ¿Sí? Pero sí hay mucha vulnerabilidad de parte de ellas. Pero desgraciadamente, otra vez volvemos a la ignorancia y la desinformación. Sí. Total. Doctor, una última pregunta. Sí. ¿Usted cree en Dios? Sí, yo creo en un Dios. ¿Cómo es el Dios que usted concibe? Es un Dios todopoderoso. ¿Qué rol juega Dios en la recuperación del individuo para salir de una conducta adictógena? Bueno, a lo mejor mi Dios no le sirve a nadie más que a mí, porque está hecho a mi medida, como yo lo necesito. Pero a lo mejor si un individuo empieza a creer que hay un poder superior, como él lo conciba, le puede ser muy útil para agarrarse de algo. ¿Cuál es el principal problema de los adictos? Que no creen en nada. Van pasando, van transformándose. Los alcohólicos dicen que el alcoholismo es una enfermedad física, mental y espiritual. ¿A qué se refieren con eso espiritual? A lo que nosotros llamamos un trastorno, un cambio de la personalidad.
Porque el individuo es como es. ¿De dónde adquirió su personalidad? De la herencia genética de sus padres. ¿De dónde más? De la crianza, como lo fueron criando en la familia, ¿sí? Y de la sociedad en que se crió, donde vive, ¿sí? A eso le agregamos pues el carácter que él fue poniendo ante las adversidades de la vida, ¿sí? Pero resulta que una vez que empieza a beber alcohol, esa personalidad se altera. ¿Sí? Se altera completamente, se altera desde la primer borrachera, mucho antes de tener problemas de alcoholismo. Desde la primer borrachera. O de cualquier consumo. Sí, o de cualquier consumo de cualquier sustancia. Esa personalidad se transforma. No sabemos en qué, pero se transforma. ¿Sí? Y cuando un individuo se transforma, puede o no gustarle. Lo más probable es que si le gusta esa transformación, repita el consumo. ¿Y qué se genera? Una dependencia. ¿Sí? Para el individuo, transformar esa personalidad que no le gusta a una que sí le gusta, consume y repite el consumo. ¿Y qué se hace? Se genera una dependencia psicológica. Si yo consumo determinada sustancia, me siento bien y me salen bien las cosas. Pero generalmente se consumen sustancias adictivas. Entonces, la calidad adictiva de la sustancia va obligando al individuo a aumentar las cantidades y las dosis para sentar las cantidades y la frecuencia para sentir la transformación que anda buscando. ¿Cómo juega la fe en uno mismo o en una deidad suprema? Ahorita te lo voy a decir, porque tienes que saber cómo es el proceso de transformación. Entonces, esa personalidad que ya genera una dependencia, esa persona que ya genera una dependencia, ¿qué hace cuando no tiene la sustancia? Se muestra ¿qué? Intolerante. La primera manifestación de dependencia a la sustancia es la intolerancia. Y el individuo no era intolerante. ¿Y qué más se genera? La impaciencia. Ya, todo ya, inmediatamente. Y esa intolerancia, esa impaciencia genera ¿qué? Conductas neuróticas. Las conductas neuróticas son generadas cuando el individuo se da cuenta de que está mal y no puede dejar de estar mal. Sigue teniendo sus conductas, ¿sí? Que él sabe que no son sanas. Las sigue repitiendo. Y esa conducta neurótica le genera ¿qué? ¿Sí? Le genera una conducta deshonesta. Él es deshonesto. Tiene que tener conductas deshonestas para conseguir la sustancia, justificar su consumo y transformarse en lo que él quiere. Sí. Y la deshonestidad que genera inseguridad. Seguro que genera inseguridad. Todo el individuo que tiene conductas deshonestas está inseguro, temeroso de que lo descubran de sus conductas deshonestas. Sí. Y la inseguridad que genera, desconfianza. ¿Sí? Y la desconfianza que genera, escepticismo, incredulidad. Y el individuo termina no creyendo en nada. Cuando antes creía en su papá, en su mamá, en sus hermanos, en Dios. ¿Quién no oyó hablar de Dios en su familia? Con el favor de Dios, si Dios quiere, gracias a Dios. Y resulta que cuando el individuo se hace adicto a una sustancia, no que ni en él. Por eso le dices, a ver si ya le paras. Yo dejo de consumir cuando yo quiera. ¿Por qué no dice cuándo? Porque no confía en que pueda hacerlo. No confía en sus padres, no confía en sus abuelos, no confía en sus tíos, no confía en nadie. No confía en la sociedad, no confía en la religión, no confía en la medicina. No confía en nada. ¿Por qué no vas con Serna? No, el Serna está más loco que yo. ¿Por qué no vas con el cura? No, los curas son unos estos y estos otros. ¿Por qué no te acercas a Dios? No, que Dios ni que nada. ¿Por qué? No crees nada. Ese es el problema del adicto. Entonces no cree en nada, ni en Dios. No tiene nada. Por eso cuando el individuo empieza a ir a los grupos de ayuda mutua, ¿sí? Y empieza a oír que yo tengo una semana en la tribuna, que yo tengo un mes, que yo tengo 3 años.
empieza a creer. No, si ese vato que está re loco, dejó de consumir. Yo que soy tan fregón, porque tengo mi ego inflado por la transformación de mi personalidad, yo puedo también. Y empieza a creer que él puede. ¿Por qué? Porque oyó que otros pudieron. ¿Sí? Oye, ¿y Dios dónde quedó? Pues sabe dónde quedó. Pero él empezó a creer en qué, en él. ¿Sí? Ahí empieza el desarrollo de la fe. Empezó a creer en él, es donde empieza, y tiene fe, que si sigue yendo, porque se lo dicen los demás, va a poder lograr dejar de consumir. Mañana pasado por allá se encontrará con un Dios como él lo concibe. Sí, pero sí, el creer o tener un Dios. Qué interesante. Yo creo que para un adicto es muy importante. Sí, lo que yo he podido ver en mi corta experiencia es eso. La mayoría de las personas que yo he conocido y que hoy llevan una vida pues ordenada y funcional, o sea, han recuperado una responsabilidad aceptada con ellos mismos, con su familia y la sociedad, curiosamente han logrado reconciliarse con su Dios, ¿no? Y yo platicaba con un amigo y le decía, es algo, la verdad, muy interesante, como cuando yo hablo de Dios en una conferencia y mucha gente me puede decir, pues es que tú siempre hablando de Dios como si Dios rescatara a los adictos o como si fuera una obligación creer en Dios para salir de una adicción. Pero realmente, sin salirnos mucho del tema, ahí hay un tema interesante, cómo la Organización Mundial de la Salud avala un programa como los 12 Pasos y la ciencia está avalando un programa que se basa en la fe. O sea, en la fe en las personas, en la fe en un poder superior. Y eso es algo que para mí me vuela la cabeza. Los resultados son tan palpables y tan visibles. Yo tengo mi papá, mi mamá salió adelante, dejó de beber en un grupo, mi papá dejó de beber en un grupo. Y hay un ejército ahí, ¿verdad? Y unos lo hacen en la iglesia, otros por allá. Entonces, es ese tema de cómo Dios se hace tan tangible, tan real, cómo ese amor, ese milagro se hace tan tangible en la vida del individuo cuando decide creer, que es como usted empezó esta conversación. Él necesita creer, ¿no? Creer. Y ahí empieza la magia, ¿no? Sí, y ahí yo pienso que es donde empieza la magia de la recuperación. Cuando tú empiezas a creer lo que te están diciendo otros y empiezas a creer que tú también puedes lograrlo. Seguro que sí. Nosotros los humanos tenemos 4 instancias para la solución de nuestros conflictos. Una es somos nosotros mismos, con nuestras limitaciones y nuestras capacidades, ¿sí? La segunda instancia es nuestra familia. La familia siempre está dispuesta a apoyar a uno de sus miembros que tiene alguna crisis. La tercera instancia es la sociedad. La sociedad ayuda a las personas y a las familias a través de las instituciones. Y la cuarta instancia es un poder superior. ¿Qué haces tú? Tienes un problema, cualquiera. ¿Y qué haces? Pides ayuda a tu familia. Y si los recursos tuyos de tu familia no son suficientes para resolver un problema, pides ayuda a una institución específica, si es de salud, si es de económica, si es judicial, pides ayuda a una institución. Y si no hay clara la solución, levanta los ojos y pides ¿qué? Un milagro. Pides a un poder superior, no sé quién sea, pero pides ayuda a un poder superior. En una ocasión me acordé, ¿no? Que por ahí hay un cuento que dice que estaba un ateo y estaba un creyente, ¿no? Y el ateo le dice al creyente, oye, le dice, ¿cómo te vas a sentir si el día de mañana que mueras te das cuenta que no hay cielo, que no hay nada de lo que tú creíste toda la vida y te enseñaron? Le dice, y que toda tu vida perdiste el tiempo hablando con alguien que no existe, creyendo en alguien que no existe. Y se queda pensando, ¿no? El creyente le dice, pues yo aún así estaría agradecido, le dice, porque en ese falso Dios que tú dices que no existe, supongamos que no existiera, dice,
el hecho de haber creído me hizo una persona más compasiva, más paciente. Practiqué la mansedumbre, la benignidad, la fe, el amor al prójimo y me hizo una mejor persona. Pero ¿cómo te vas a sentir tú, le dice, ¿no? Si mueres y te das cuenta que sí existe un infierno y que sí existe un cielo, ¿no? ¿No? Por ahí una vez en uno de un escritor muy conocido, habla así a grandes rasgos, dice, a todos los ateos les quisiera pedir que de vez en cuando dediquen un minuto a pensar en Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor no lo necesitan durante su vida. Pero creo que ha de ser muy difícil morir sin Dios. ¿Sí? Sí, claro. Hay otro que dijo por ahí, los ateos existen porque existe Dios. Y si no existieran los ateos, si no existiera Dios. Esa es otra, ¿no? No, sí, esto es muy bonito. Y te digo, yo me involucré en esto porque yo soy un médico familiar de corazón. No he dejado de ser a pesar de tantos años. Y fui médico familiar institucional durante 30 años. Lo ejercí de corazón. Dejé de serlo porque hubo que jubilarse. Sigo siéndolo y creo que los programas de Alcohólicos Anónimos, de NA, que son los drogadictos anónimos o narcóticos anónimos, de grupos de familias unidas, de grupos de familias Al-Anon, maravillosos los grupos, sí, maravillosos. Nada más que le digo yo que tardan 8 años, después de que reciben el mensaje, le digo, tardan 8 años en decidirse ir al grupo. Sí, 8 años tardan, es el promedio más o menos que tardan. Le digo, si ustedes fueran desde el principio, qué bien les iba ahí. Son maravillosos los grupos, sí, los grupos, sí. No se puede calificar un grupo con una persona, sí. Las personas son personas y los grupos son grupos. Pero los grupos de ayuda mutua, de Al-Anon, de AA, de Narcóticos Anónimos, son agrupaciones maravillosas que llenan la necesidad social de las personas, llenan la necesidad afectiva, inducen a una mejor manera de vivir, ¿sí? Y lo hacen sin ninguna condición, ¿sí? Creo que es bueno conocer los grupos. Mitigan la sensación, el sentimiento de soledad, mitigan el sentimiento de quiebra. Y en el grupo, aparte de lo que te da el grupo, hay algo más grande dentro de los grupos, que es un programa de 12 pasos para reconstruir tu vida. Es decir, hay un programa de 12 pasos para darle un sentido a tu nueva vida sin consumir. Sí, porque ir a los grupos es muy bueno. Pero si todavía después de ir al grupo te da el bienestar inmediato e individual, todavía te da un programa de 12 pasos que es una promesa de una vida feliz, ¿dónde lo encuentras? Claro. En ninguna parte. Claro. No vas a encontrar el programa fuera de los grupos. Claro, interesante. Doctor, actualmente si alguien lo quisiera contactar, ¿dónde lo pueden encontrar? Bueno, yo trabajo muy poco ya. Voy a mi consultorio de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde. Tiene que pedir cita. ¿Cómo? ¿Con un teléfono? Sí, el teléfono es el 66 22 13 30 86. Ese es el teléfono del consultorio. El teléfono no más contesta de las 9 a la 1 de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde, de lunes a viernes. ¿Sí? A veces voy por las tardes a ver pacientes que no alcanzaron en la mañana y tienen alguna necesidad de atenderlos. Voy y los atiendo en la tarde, pero ya eso es en acuerdo con la agenda.
Perfecto. ¿Algo más que quisiera agregar, doctor? La verdad que yo estoy muy agradecido con esta charla. He aprendido mucho. Yo creo que va a dejar mucho a la gente que lo vea. Yo te pido personalmente que no dejes tu trabajo, que no dejes tu afán en tu programa de prevención de adicciones. No lo dejes. Nuestra gente necesita educación, necesita organización y necesita apoyo. ¿Sí? Para enfrentar este tipo de problemas podemos basarlo en 2 palabras: educación y organización. Educación específica sobre los riesgos de consumir sustancias tóxicas adictivas, aunque sea de manera recreativa. El riesgo, ¿sí? Información real, ¿sí? Evitar desinformaciones, mitos y creencias, para que la gente educada e informada se organice y pueda pedir a las instituciones el control de la demanda y de la permisibilidad y la demanda de las sustancias para reducir los consumos o estabilizar los consumos de una manera menos nociva como la que estamos teniendo. Que mientras no ignoremos y estemos desorganizados y desinformados, no podemos exigir nada. Y queremos que el gobierno haga cosas que nos corresponde hacer a nosotros en nuestras personas, en nuestras familias y en nuestra sociedad. Pero como estamos desorganizados, no podemos exigir al gobierno su parte. Claro. Sí, no podemos. ¿Y qué hacemos? Culparlo. Muy fácil. ¿Por qué lo culpo? Porque yo no quiero tener la culpa y se la doy a otro. ¿Sí? Esa es una actitud muy humana también. No quiero tener la culpa y se lo echo a otro. Pues ahí vamos, doctor. La verdad que pues. creo que es al igual que usted, comparto ese propósito de vida. Yo un día encontré en la prevención y dije, esto es mi plan A, no tengo plan B. Dije, esto es lo que síguelo haciendo. A hacer y es lo que yo voy a hacer. Estoy convencido de que, y creo que lo haces muy bien y creo que estás convencido de lo que estás haciendo y creo que debe dar frutos. Sin duda. Entonces, si yo puedo participar con esto y algo más, puedes contar conmigo. Muchas gracias. Igualmente. Yo tengo que utilizar mi tiempo en eso. En entender, atender, apoyar a las instituciones establecidas, promover la formación de nuevos grupos y adelante todos. Perfecto. Muchas gracias, doctor. No podemos detenernos. Como dijo la Madre Teresa de Calcuta, no, allá en el cielo va a haber mucho descanso, dijo. Pero mientras, hay que darle para adelante. ¿Cómo no, Omar? ¿Cómo no? No, fue todo un placer y una rica conversación. Ok, gracias pues, sí. Igualmente. Saludos pues a toda la gente que va a ver este episodio. Les pido por favor que lo compartan, que participen en el conversatorio, no importa si lo quieren criticar o no, pero participen, de eso se trata. Y yo creo que es un podcast en el cual está muy nutritivo el doctor, la verdad que es algo que yo le voy a poner este episodio a todo mi equipo de trabajo. Creo que hay muchísimo que podemos aprender y compárteselo. Todos tenemos un amigo, un vecino que necesita aprender de estos temas, como dijo el doctor. Debería ser obligado esto. Todos deberíamos de aprender sobre este tipo de fenómenos sociales que a veces están inherentes en el mismo individuo o a veces son nuestras propias carencias que se ven reflejadas en este tipo de conductas, ¿no? Pero bueno, como dijo el doctor, la clave está en uno mismo, en la familia, en la sociedad o en las instituciones, o sea que hay de diferentes lugares para poder buscar ayuda. El problema no es tener problemas, sino no buscar solución a los problemas. Así que Dios les bendiga, yo soy Tato Valderrama y los espero en el siguiente episodio. Saludos pues.